Gracias, presidente. Nos encontramos ante la última sesión de aprobación inicial de unos presupuestos de la ciudad. Estos son los últimos presupuestos de Juan Vivas como presidente de Ceuta. Como recordamos nosotros en cada sesión en esta asamblea, lo que aquí se hace, el 90% de las ocasiones da igual. Se aprueban propuestas y no se llevan a cabo. No se cumple con lo que se promete. Pero el pleno de presupuesto debe ser aprobado. ¿Y para qué debe ser aprobado? Por imperativo legal y, sobre todo, como dice la señora Chandiramani, porque necesitamos subvenciones para sectores estratégicos. Palabras de la señora Kisi Chandiramani, la portavoz hoy del señor Vivas, del Partido Popular. Hablando en cristiano, ¿qué vamos a aprobar hoy? Vamos a aprobar hoy 100.000 euros para conservación y reparación en centros de menores, de los MENA. Eso no se lo va a decir ningún portavoz. Aprobamos hoy, bueno, aprueban ellos, 10.000 euros para un observatorio de la convivencia, porque hay que gastar 10.000 euros para observar la convivencia de esta ciudad. Eso no se lo va a decir ningún portavoz hoy. Publicidad institucional. Antes cada consejero repartía a los medios de comunicación lo que creía oportuno. Ahora lo hace todo la señora Chandiramani, la que ha hablado aquí. 2.380.000 euros, que luego habrá que añadir más dinero para los medios de comunicación, porque hay que contarlos bien. Gastos para menores extranjeros no acompañados, 2,8 millones de euros. Diversidad juvenil LGTBI, 40.000 euros. Gasto frontera, 2,5 millones de euros. Prevención violencia de género, 70.000 euros. Gastos del Día de Ceuta para que Juan Vivas dé su discurso propagandístico, 10.000 euros. Sentencias judiciales, y ya me está saliendo un Gutiérrez, 1.200.000 euros. Vigilancia centro de menores, 1.300.000 euros. Pacto de Estado, violencia de género, 800.000 euros. Centros de menores, contratos centros de menores, 1.700.000 euros. Premio Convivencia del señor Rontomé, 185.000 euros. UGT, las mariscadas, 60.000 euros. Premio Convivencia, 30.000 euros. Brigadas Verdes, 4.631.000 euros. Y, señora Chandiramani, sabemos cuáles son sus intereses con las Brigadas Verdes y tendrán que explicarle a los trabajadores por qué esa decisión retrasa. Y cuando Trasa deje de dar servicio en esta ciudad, ¿qué va a pasar con esos trabajadores que ustedes dijeron que iban a colocar en Obiomance? Mujeres progresistas, 40.000 euros. Universidad de Málaga, esto suena muy bien, Plan de Prevención Delincuencia Juvenil, no suena mal, dinero para los MENA, 121.000 euros. Comisiones obreras, no podía faltar la del señor Aróstegui, 66.000 euros. Intercultura, chiringuito de caballas del señor Mustafa, 70.000 euros, que habrá ido a ver el partido de Marruecos que está jugando el Mundial. Enfermos sin frontera, 12.000 euros. Confederación de Empresarios, 66.000 euros. Centro Cultural Al-Idrisi, 70.000 euros. Luna Blanca, 237.000 euros. Parece esto la lotería de Navidad. Comisión Islámica de España, con detenidos en operaciones contra el terrorismo yihadista, como el señor Ayman Abdi, 65.000 euros. Banco de Alimentos, 275.000 euros. Arenas, Playas, Bahía Sur, es decir, arena que se la devolverá a llevar el mar si sigue el PP, 800.000 euros. Retribuciones consejeros, 385.000 euros. Contratos recogidas, les hace un montón de gracia. Estos son partidas de su presupuesto. Partidas de su presupuesto, señor Odrís. Sí, guarda silencio, por favor, que no es su turno. Contratos recogidas, basuras y limpieza viaria. El contrato de la limpieza de Ceuta. En 2018, 17 millones. Con Juan Gutiérrez en la Asamblea, 22 millones. ¿A quién se beneficia? El agua con lejía más cara de España, señor Gutiérrez. Un gran éxito para usted y su amigote. Adquisición Acciones Puerta de África. 1 millón de euros. Y año tras año vamos perdiendo y tirando a la basura millones de euros por conservar igual el Hotel Puerta de África.
Estancias menores, centros auxiliares de la península, es decir, mantener a los menas que se han ido, porque ellos venden que se van, que eso es una operación cuestionable, pero es que además hay que pagar su estancia en la península, 200.000 euros. Fondos, construcción, centro, alojamiento de menores, 2.300.000 euros, que veremos en qué queda. Oficina del cambio climático, que sabemos que afecta muy directamente a todos los ceutíes, que están muy preocupados por pagar el pan y también el cambio climático, 600.000 euros. Y, finalmente, una de las joyas de la corona del despilfarro y de los pelotazos del señor Vivas en su historia política en Ceuta, Parque Santa Catalina, fase 1, 3.500.000 euros. Todo esto se aprueba aquí. No lo hemos escuchado de la señora Chandiramani, del señor Mustafa, de la señora Ahmed, y no lo vamos a escuchar del señor Gutiérrez, porque es uno de los principales beneficiados de ese presupuesto pactado con el Partido Popular. Los partidos promarroquíes simplemente se ponen de perfil, intentan aparentar que no son parte de ese consenso a unos meses de las elecciones y por eso van a votar en contra. Pero, independientemente de su voto, en esta sesión plenaria presentarán enmiendas para la aprobación definitiva. Y dentro de 2 o 3 semanas nos volveremos a ver aquí en una aprobación definitiva en la que estos grupos de la izquierda colarán enmiendas sin necesidad de justificar para beneficio de sus chiringuitos y de sus intereses puramente personales. Y fíjese, señora Chandiramani, nos ha dado usted apenas 6 días para estudiar 377 millones de euros de su presupuesto. Luego explicaremos por qué ustedes han violado la ley otra vez, porque ustedes acostumbran a ello. No obstante, antes de iniciar con el análisis en profundo de sus presupuestos, que lo haremos en los 2 turnos de intervención que tiene este portavoz en esta asamblea hoy, también tenemos que decir que qué miedo hay en esta ciudad y en esta asamblea a hablar de los medios de comunicación. Casi 2,5 millones de euros y ni un portavoz se atreve a hablar de ello. Se atreve a hablar de los medios de comunicación, del señor Montero, del Faro, de Ceuta al Día, de Ceuta Actualidad, del Foro de Ceuta, de Teleceuta. El pueblo, dice el pueblo también, el Partido Popular. Diga, ¿me falta alguno, señora Chandiramani? ¿Me falta alguno? Diga alguno más. Hay muchos, sí, es que hay muchos. ¿Y saben por qué hay muchos? Porque en una ciudad similar a Ceuta en cuanto a población, como el puerto de Santa María, se gastan 100.000 euros en medios de comunicación. Y en esta ciudad se gastan inicialmente 2,3 millones de euros. Inicialmente, que se puede ir hasta 3 cuando acabe la legislatura, con los contratos menores y con los contratos de programas que ustedes hacen. ¿Me falta algún medio, señora Chandiramani, que han comprado ustedes? ¿No? Vale, seguimos. Ningún portavoz va a hablar de ello. Tengo que decírselo, señora Chandiramani, hablaba usted de esa promesa de la creación de 200 viviendas para otro caso en Vicesa, para que haya un nuevo en Vicesa y ustedes hablen de la honorabilidad del señor Mohamed Ali, pendiente de cárcel. O, ya que estamos hablando de vivienda, otra cosa que no le va a contar ningún portavoz de la izquierda y otra cosa de la que no va a hablar el Gobierno es de la regularización de viviendas ilegales. ¿Cómo van a utilizar estos presupuestos para regularizar todas esas viviendas del Príncipe ilegales que ustedes en esta Asamblea han aprobado regularizar y han prometido? Esa es la vivienda del PP de Ceuta. Esa es la vivienda de Juan Viva, Chandiramani y compañía. Y efectivamente, hace apenas 5 o 6 días nos pasan la documentación relativa a 377 millones de euros, violando la ley de regulación de las haciendas públicas. Pero es que si ustedes van más allá, y invito a todos los ceutíes, a pesar de las mentiras, a que escuchen a la señora Chandiramani, les hago una reflexión. ¿Qué diferencia hay entre la señora Chandiramani y el PSOE? Absolutamente nada. Se ha referido a la invasión marroquí del 17 de mayo de 2021 sufrida por esta ciudad como crisis migratoria de mayo del 21. Crisis migratoria. Pero es que la documentación
de estos presupuestos se refiere a aquella invasión como una amarga sensación. Si no lo ha escrito usted, lo habrá escrito su equipo y usted no revisa los papeles, señor Sandramani. Amarga sensación y crisis migratoria. Ya no hablan de invasión. Ahora el pacto con el PSOE está condicionado hasta en el lenguaje. ¿Y qué quiere decir eso? Que no se atreven a contar la verdad. Que no se atreven a hablarle de tú a tú al país que niega nuestra españolidad, a Marruecos. Otra vez, sus complejos con el rey de Marruecos y con no molestar. Porque recordemos que cuando ocurrió el deleznable acuerdo sobre el Sáhara Occidental, aquí se habló de que se acordó no actuar en políticas relativas a Ceuta de forma unilateral si molestaban a Marruecos. Se cedió soberanía de Ceuta. Y eso fueron palabras de Kisi Chandiramani en esta asamblea. Y se acordó que el gobierno de la nación española no actuara en referencia a Ceuta si molestaba al rey de Marruecos. Esa es la traición suya, señor Chandiramani. Y esa es la traición de Juan Vivas. Habla de que son los presupuestos de la responsabilidad y les van a bombardear a ustedes eso en los medios de comunicación afines una y otra vez. No son los presupuestos de la responsabilidad, son los presupuestos para comprar votos. Ha hablado usted de la catástrofe que sería que no se aprobasen estos presupuestos. ¿Por qué Kisi Chandiramani le dice a los ceutíes todos los males de no aprobar el presupuesto? Porque los va a aprobar con el PSOE. Tiene que justificarse. Tiene que buscar una excusa de unos presupuestos socialistas, de chiringuitos, de subvenciones. Y está mintiéndole a los ceutíes abiertamente. Dice, es que lo tenemos que aprobar con el PSOE, aunque sean muy malos. Aunque sea para comprar gente. Claro, pues cabría la posibilidad de que no se aprobasen. Entonces pasaría algo en lo que usted ha dicho la verdad. Se prorrogarían los presupuestos. En eso no ha mentido. Pero ¿qué ocurriría después de que se prorrogasen los presupuestos? Casi con toda seguridad que todos ustedes dimitirían. Usted se quedaría sin trabajo, señor Chandiramani. Tendría que vivir de brigadas verdes. El señor Vivas se jubilaría. Y por eso es por lo que usted explica todos los males de no aprobar los presupuestos. Si no se aprueban los presupuestos, la señora Chandiramani se va al paro junto con el 30% de los ceutíes. Que, por cierto, 84% de paro juvenil femenino. Usted ya ahí no entra, pero en femenino sí. Ya que usted habla de tanto feminismo, téngalo en cuenta. Y se justifica para la aprobación de este presupuesto porque lo va a aprobar con Juan Gutiérrez I de Trace, favorito de los mafiosos y públicamente reconocido amigo de los lancheros de Ceuta. Y no viene mal recordarlo. Dice la señora Chandiramani dice que se ofreció a negociar los presupuestos con todos y que Vox no ha querido. Nosotros contigo no. No interrumpa, señor Chandiramani, que luego su presidente se pone de los nervios y tiene que salir. Claro que no. Es que Vox no le va a aprobar sus chiringuitos. Es que usted acuerda hace 3 años, hace 3 presupuestos ya, un pacto con el PSOE porque quiere mantener sus chiringuitos. Y no queremos ni subvenciones, ni redes clientelares, ni ruina, ni desempleo. 30% de paro. Por lo tanto, cuando usted presume de continuista y de continuar en lo que está haciendo bien, recuerde ese 30% de ceutíes que no tienen un trabajo para que usted viva de mariscadas, de irse de viaje cada 2 por 3 y de invitar a menús de 100 euros y llamarnos cutre cuando le sacamos la factura. Señora Chandiramani, esos son sus presupuestos. Luego ha hecho un balance general y político de la legislatura. De los 4 años que casi se van a cumplir. Ha hablado de la pandemia.
de las vidas que se salvaron gracias a la gestión del Gobierno del PP. No habla de los negocios que cerraron por culpa del Gobierno del PP y de aplicar una política de las más restrictivas de España en cuanto a restricción de libertades y en cuanto a los toques de queda. Eso ya se le ha olvidado. También habla de la necesidad de mejorar las comunicaciones con la península, unas comunicaciones modernas y baratas. Olvídense ustedes de eso. Mientras gobierne el PP, el barco, el helicóptero, todas las comunicaciones con la península, todos los medios de transporte van a ser prohibitivos, especialmente para las personas que residen en la península. Y vamos a seguir aislados, porque el Partido Popular jamás se va a enfrentar a ello. No lo ha hecho en 20 años y no lo haría de seguir en el Gobierno. El problema es que es algo que fastidia especialmente a la población y no pueden callar y quedar en silencio. Ha hablado abiertamente de la Agenda 2030. Ha hablado, señora Chandiramani, incluso de que ustedes, de que las consejerías y el Gobierno de la Nación están trabajando en determinadas cuestiones. O sea, ya usted incluso hace portavoz aquí hoy del Gobierno de la Nación. Y cuando habla nuevamente se ha referido a la invasión de mayo de 2021 como tragedia humanitaria y habla de que entre los, según usted, 12.000, 14.000 marroquíes, según nosotros, 20.000 marroquíes, entraron a Ceuta y ya no queda prácticamente ninguno. Señora Chandiramani, de los 1.000 menas que había en los centros de menores los días posteriores a la invasión, ¿cuántos quedan en Ceuta? Casi ninguno, ¿verdad? Y de esos 1.700, 800 aproximadamente, ¿cuántos se fueron de forma legal a la península? Eso no lo dicen ustedes. ¿Sabe por qué? Porque se fueron con las mafias. Porque ustedes están permitiendo que esta ciudad se convierta en un negocio lucrativo de las mafias. Porque han desaparecido 700 menas de Ceuta. 700 menas identificados y que no se han ido con un billete que les han pagado ustedes, que han desaparecido, sin más. Motos de agua, embarcaciones, y esa es tu Ceuta. Menas cuyas familias pagan a mafias y ustedes deben de estar muy contentos con todo ese entramado de mercadeo negro, de corrupción y de mafia que hay en Ceuta. Habla de que hay un número de menas que podemos atender. Ceuta no se puede permitir atender a ni un mena. Y cuando ustedes hablan de que al rebasar ese número que ustedes han establecido de acuerdo con el Gobierno de la Nación, cuando ustedes presumen de que esos menas se van de exceso, van a salir a la península, están provocando nuevamente un efecto llamada. El Gobierno del PP le vuelve a decir a los menas, venid, estad un tiempo en Ceuta y cuando vengan los de después, los que habéis llegado primero, os vais a la península. Y ya una vez estéis en la península, libertad de movimiento. Claro que es un negocio. Reciben dinero de la Madrid, reparten a la Universidad de Málaga para su plan, reparten a Dimbum, reparten a Cruz Roja. El caso es repartir. Y esos entes contratan. Y a quien contratan ya se lo pueden imaginar ustedes. Y ese es el efecto llamada también fomentado en estos presupuestos. Habla de mejorar las instalaciones de la frontera. No pide militarizarla. No pide construir un muro. Claro, porque molestaría a Marruecos, simplemente por eso. Habla del mantenimiento de las barriadas. Le ha sacado aquí la señora May una alfombra mágica con fotos de barriadas. Obras, bueno, ha hablado incluso de las obras de emergencia del mercado central. Querrá decir usted el señor pelotazo del mercado central. Pues si es que al final, quienes mejor se llevan con ustedes, acceden por casualidad a los mejores contratos. A los mejores, señor Chandiramani. Y no se haga la sueca, que no lo es, que es española. Respecto a, bueno, expresiones como el Silicon Valley de Europa, bueno,
Málaga. Málaga va a ser el Silicon Valley de Europa, señor Chandiramani. Muy bien. ¿Y Ceuta? ¿Ceuta, señor Chandiramani? ¿Qué va a ser? Como me ha hecho gracia, igual podemos nombrar el Príncipe Valley. Ceuta. Pero porque el Príncipe es su obra. En los últimos 20 años el crecimiento del Príncipe es cultura ceutí, reconocida en toda la península. Ese es su Valley, señora Chandiramani y señor Vivas. Ha hablado del PGO. Siguen prometiendo que se va a aprobar. Todavía no tenemos PGO definitivo. Y siguen. La señora Chandiramani ha hablado de que han hecho frente, refiriéndose a Vox, al populismo radical. Dígalo abiertamente a Vox, a quien le saca todas sus vergüenzas, señora Chandiramani. Claro que esto nos lo dicen los que podríamos llamar nosotros también los radicales populares, los radicales de izquierda que pactan con Juan Gutiérrez y con el PSOE. Y habla, insisto, del juego online como una panacea por contratar 400 trabajadores, insisto, en una ciudad con un 30% de paro. No se puede dar usted golpes en el pecho, señora Chandiramani. Esa es la Ceuta del Partido Popular. Y eso es relativo simplemente a la intervención primera de Kisi Chandiramani engañando a todos los ceutíes. Ya ven que no les ha hablado de las partidas presupuestarias, de todos esos chiringuitos y de muchos más. Porque en la documentación no aparece todo. Y durante la legislatura, durante lo que queda de legislatura, harán modificaciones de crédito una y otra vez para seguir nutriendo a todos esos chiringuitos como han hecho en los últimos años. Y ahora vamos a hablar de los presupuestos en el final de este primer turno y en el siguiente. Vamos a hablar un poquito más. Esperemos que sean los últimos presupuestos de la mafia de Juan Vivas. Una mafia que así debe ser reconocida. Unos presupuestos para comprar a gente con subvenciones, para colocar a personas en empresas municipales como Bimace, Angevicesa, el ICD, y por vender Ceuta a sus enemigos. Por vender Ceuta no al PSOE, sino al PSOE más vergonzante de la historia de Ceuta. El PSOE de un Juan Gutiérrez del que todos conocemos su oficio, su pasado y su presente. También será recordado usted, señor Vivas, en este último día de presupuestos que le queda, por durante los últimos 20 años hacer una política favorable junto con Imbroda en Melilla a los intereses de Marruecos. Por eso, y como ya le queda poco, señor presidente, se lo tenemos que decir para que le quede en la historia el apelativo de Juan el Traidor. No obstante, los ceutíes decentes estaremos presentes en esta ciudad para alegrar todo su desastre. Un desastre generado por un único interés que tiene el PP en esta asamblea, que es mantener el poder, nada más. El señor Rantomé, la señora Chandiramani, la señora Deu, su único interés es mantener su sillón y mantener sus redes, a sus cercanos, bien colocaditos. Respecto a la enmienda, en el día de ayer, este grupo presentó una enmienda que debía ser aceptada en este pleno de presupuestos. Una enmienda que hablaba de reformular por completo el presupuesto. Y una enmienda que se basaba en el artículo 168 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. No nos han hecho caso, por lo que es probable que después de ir a lo contencioso y de presentar este asunto en un juzgado, estos plenos queden nulos, queden anulados. Y en eso se les va a generar un buen lío, señora Chandiramani. Por todo eso, presentamos también en esta mañana, en el día de ayer por la noche, un escrito de reconsideración para que la mesa vuelva a plantear si ha actuado correctamente y conforme a la ley. Tenemos razones jurídicas y económicas, aparte de las políticas, para pedir
la devolución de este presupuesto. Vamos a votar en contra del mismo, en primer lugar, por las advertencias que realiza Intervención. Intervención general en un apartado de la memoria que firma el interventor. Ustedes dicen, intentan mostrar que nosotros estamos en contra de los funcionarios. Esperemos que en esta ocasión ustedes tengan en cuenta el criterio del interventor o del funcionario. Y dice el interventor con respecto a la documentación de la señora Chandiramani. Teniendo en cuenta que no se justifica de ninguna manera el capítulo 1, parece evidente que el capítulo de personal va a experimentar tensiones en su desarrollo y ejecución a lo largo del ejercicio. No lo dice Vox, lo dice el interventor. Se habla también de la inexistencia, que deberían estar, la inexistencia de la memoria de las consejerías. No se puede hacer un mínimo análisis de cuáles son las diferencias más significativas y las razones que han motivado esas variaciones con respecto a presupuestos anteriores. Estas son críticas del interventor, no de Vox. Y sobre la disponibilidad de créditos de las partidas gastos fondos PRTR y gastos fondos Repower de 1.100.000 euros y 5 millones cada uno, dice el interventor, deberán ser declaradas indisponibles hasta tanto se concrete la disposición normativa que la regula. Página 3 del informe del interventor. Por lo tanto, son ustedes una chapuza. Ustedes son una chapuza, no saben hacer nada bien. Les corrigen y ustedes van a votar en contra de lo que dice el interventor. Ustedes vienen aquí con su politiqués, muy bien hablados, muy guapos, muy bien cuidados, la imagen. Pero ustedes no saben hacer la O con un canuto. Son ineptos. Y eso lo tienen que saber los ceutíes también. Porque ustedes son expertos en dar imagen, poco más, y en comprar voluntades. Y en generar desempleo. En general que la gente no pueda trabajar. ¿Y qué puede provocar esto? Puede provocar que una partida presupuestaria se quede sin dinero, como ya ocurrió en 2020 con ese dinero que avaló Salvador Mateos, referente a la desaladora, porque decía que había hablado con Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le prometió que llegaría cierto dinero. Eso es lo que va a pasar. Estos presupuestos no son reales. También habla el interventor de los gastos asociados a la producción de agua previstos que resultan insuficientes. Lo dice el interventor. Y es que a ustedes les dan igual las advertencias. ¿Por qué les dan igual las advertencias? Porque esto se va a aprobar igual, porque la ley se queda al otro lado del estrecho y porque en el segundo pleno de aprobación definitiva de presupuestos van a colar todas las enmiendas sin necesidad de justificarlas, sin necesidad de presentar una memoria para esas enmiendas. O sea que, ojo al pleno definitivo, que será más importante todavía que este. Será el momento de los portavoces de la supuesta oposición de pedirle al señor Vivas y sobre todo de Juan Gutiérrez, porque sin los votos de Juan Gutiérrez no hay presupuesto. Fátima y Mohamed dependerán de lo bien que le caigan en ese día al señor Vivas, al líder supremo, para la aprobación de sus enmiendas y que les conceda algún chiringuito. Y en esas enmiendas que se pueden presentar en el próximo pleno, podemos hacernos una idea mirando a años anteriores, a lo que ha ocurrido en enmiendas relativas a años anteriores y a modificaciones de crédito en estos presupuestos. Podemos prever subidas en la publicidad institucional. Cada vez que ustedes escuchen publicidad institucional significa medios de comunicación. Saludo desde aquí a Rafa Montero y a Bolorino, que saben de lo que hablo. Podemos esperar alguna subvención para el Foro Económico Español, para comprar algún medio de comunicación nacional que hablen bien de ustedes y dejen de hablar del blanqueo de capitales que podría estar ocurriendo en Ceuta. Porque todos sabemos que ustedes trajeron aquí a Pedro J. Ramírez para que dejasen de hablar de eso. Dígalo abiertamente.
se señalaba que había vínculos entre el juego online, posibles vínculos entre el juego online y el blanqueo de capitales. Y de repente, cuando ustedes trajeron aquí a Pedro J. Ramírez, le invitaron a cenas de 6.000 euros, de repente dejaron de aparecer esos artículos referentes al blanqueo de capitales. Eso es lo que puede pasar. ¿Qué puede pasar también en el próximo pleno? Podremos ver otra nueva partida con 5 millones de euros para unas naves del Tarajal. Unos 5 millones de euros que no son lo que vale realmente esas partidas, que valen muchísimo menos, pero que beneficia a los de siempre, ¿verdad, señor Chandirmani? Pensemos en la letra B mayúscula. Crear también, podemos pensar que puede haber una nueva partida presupuestaria para Traxa, ya que Brigadas Verdes va a absorber a Traxa. La señora Chandirmani se va a beneficiar mucho de esto, el señor Gutiérrez también, porque Traxa, al fin y al cabo, es controlada en última instancia por el Gobierno de la Nación, que es socialista, pero ojo, ojo, cuando no sean necesarios los servicios de Traxa en esta ciudad, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Eso ustedes no lo cuentan. Y todo esto será muy legal. Es legal porque entre bambalinas pasan cosas que no se pueden demostrar. Porque hay llamadas telefónicas, hay mensajes y hay encuentros en esta asamblea, en estos salones, que no se pueden demostrar. Porque si hubiese cámaras en cada rincón de esta asamblea, muchas de las políticas del PP acabarían con consejeros en prisión. Respecto al análisis más pormenorizado del presupuesto, todos los años lo hacen los medios de comunicación, hablando... Señor Verdejo, ha consumido el tiempo. Finalizo, presidente. Y posteriormente, en el segundo turno de intervención posterior a la señora Chandirmani, continuaremos con el análisis más pormenorizado de las partidas presupuestarias y de las falsedades que se van a aprobar hoy en esta asamblea. Bueno, en primer lugar, gracias, señora Chandirmani, por lo de las aspiraciones altas. No sé dónde me quiere colocar usted. ¿En Bruselas, en Madrid, en Nueva York, no sé, en Cuba? Como usted es tan internacionalista, ya me explicará usted de qué va eso. Luego, antes de meterme en todo lo que usted ha dicho, usted ha alardeado de familia, de su gran familia, ¿no? Mire, señora Chandirmani, mi abuela de pequeñita tenía que robar gallinas para comer. No hay nada de lo que me sienta más orgulloso en mi familia que de donde viene mi abuela. Y eso sí que es una gran familia. No hace falta lo que usted ha querido decir para tener una gran familia. Lo que hace falta es ser buena persona y querer a este país. Y eso le hace falta a usted mucho, mucho. Así que lecciones de familia, ninguna, señora Chandirmani, ninguna. Un poquito más de humildad. Respecto a sus infinitas diferencias con el PSOE, bueno, un chiste. Respecto a que nuestra diferencia es que yo soy racista y usted no, ya es que usted saca aquí la palabra racista, aquí ni se ha hablado de musulmanes, ni se ha hablado de hindúes, ni se ha hablado de... Es que ya es una orden del presidente. ¿O es que usted ya no tiene ni idea de qué decir y trata de ocultarlo todo? Vamos a pintar a Verdejo del superracista. Venga, hoy está fino, hoy es difícil decirlo, pero venga, lo voy a decir igual, a ver si cuela. A ver si le echo la mitad de la población encima a Verdejo. ¿No? ¿Eso es lo que busca? Enhorabuena, señor Chandirmani. Sigue esto así. Luego dice que nos lo inventamos todo. La señora Chandirmani dice que las cuentas que hemos explicado aquí son falsas. Bueno, pues diga usted cuáles son las verdaderas. Yo le he traído unas cuentas presupuestarias. Dígame usted cuál. Dígame usted, señor Verdejo, no son 21, son 25. Eso no lo dice. No lo dice porque ya es tal la vergüenza de esas partidas presupuestarias, de esa compra de personas, de esa compra de votos, es tal la vergüenza que solo les queda recurrir a decir que son mentiras, sin molestarse en decir cuál es la supuesta verdad. Sin molestarse en decir, usted ha mentido en esta, la verdad es esta. Es que ya ni se molestan. Abiertamente dicen, eso es mentira. Y se quedan tan anchos. Y yo invito a todos los ceutíes a que miren el documento. Que miren el documento de gastos de los presupuestos.
Y ahí verán consejería por consejería todas las que he mencionado y mirarán y verán todos los chiringuitos que estos señores nutren de dinero público, de dinero salido del bolsillo de todos los ceutíes. Respecto a que nosotros negamos la guerra de Ucrania, entonces, ¿pero qué dice usted, señor Sandrimani? Que negamos la guerra de Ucrania. ¿Algo más? Supérese un poco más. ¿Qué va a decir? ¿Que somos extraterrestres, señora Sandrimani? Es lo único que le queda. También que negamos la Unión Europea, no sé qué ha querido decir con eso, cuando nosotros estamos incardinados dentro del Parlamento Europeo y contamos con un fuerte grupo en el Parlamento Europeo. Respecto a los presupuestos, pues todo lo que ha dicho usted es que no merece la pena entrar. Según el Tribunal de Cuentas, que tampoco lo dice Vox, se advierten irregularidades en la facturación de Acensa por el 35% de su producción. Se advierte que se excluye la facturación de agua de algunas sociedades municipales. Se indica insuficiente provisión por deudores de dudoso cobro. Todo esto son críticas de funcionarios, de personales funcionarios al documento de la señora Sandrimani. Se solicita de manera reiterada una RPT. Se va a ir el señor Vivas del Gobierno, se va a jubilar en Fuengirola y en Ceuta no va a haber una RPT. No vamos a saber de forma clara y concisa las competencias de cada trabajador de esta administración. Y esto lo dice el Tribunal de Cuentas, va a degenerar en poca claridad en las tareas y en una peor eficiencia de toda la administración. Y a fin de cuentas, dificultar la tarea de los funcionarios. Insisto, palabras firmadas por funcionarios. También, por supuesto, critica el Tribunal de Cuentas que en estos presupuestos hay más subvenciones nominativas que por concurrencia competitiva, que legalmente está establecido que deberían ser al revés. Pero como ustedes la ley la estrujan, la retuercen y la tiran a la papelera, pues les da igual. Menuda imagen da este Gobierno respecto al resto de gobiernos del resto de autonomías. También se habla, por parte del Tribunal de Cuentas, de dudas con la contabilidad del premio Convivencia. Este es el chiringuito principal del señor Rontomé. Y en cuanto a ingresos, se pronostica un 2023 demasiado positivo, dicho también por el Tribunal de Cuentas. Claro que, ¿por qué es muy positivo? ¿Por qué, según el PP, la ciudad va a ingresar más dinero en 2023 respecto de 2022? Porque han presupuestado más lo que se va a ingresar por multas. Aquí sí que se preparen todos los ceutíes que el señor Iba tiene intención de freír a todo el mundo a multas. Porque va a subir la partida de ingresos por multas respecto a 2022. También se incrementa lo que van a subir los ingresos por IBI un 0,44%. Lo que va a subir el impuesto de actividades económicas un 6,79%, que ya explicará la señora Sandrimani ahora de dónde va a salir ese incremento. El ISI de importación aumenta un 2,68%, las tasas un 6,86%. La participación en tributo del Estado, 8,64. Fondo de suficiencia, 2,08. Fondo de cooperación, 27,35. Programa de atención a niños migrantes, ya no son MENA, ahora son niños migrantes porque lo aprueba el PSOE, 12,50%. Ministerio de Servicios Sociales, 31,41%. Y, en definitiva, no freirán a tasas y multas porque Vivas tiene previsto ingresar casi 1,5 millones de euros por multarnos, 28.000 euros más que el año pasado. Para aminorar la carga que los ceutíes tienen que soportar con la inflación y con los precios de la energía, se podría haber optado a una fórmula madrileña, bajar impuestos, pero no. No se bajan impuestos como
el del IBI, que lo ha solicitado Vox en esta Asamblea. No se suprimen los impuestos ICIO y plusvalías, porque los ha propuesto Vox en esta Asamblea, porque ustedes van a tener que pagar para que la señora Chandiramani pueda repartirlo a sus medios de comunicación y a sus chiringuitos cada vez que ustedes quieran hacer una obra en casa. O si ustedes tienen una plusvalía en su vivienda a la hora de venderla. Y también hay que recordar esa promesa de bajar el ISI de importación al 0,5%, incumplida o pendiente de realizar desde el 24 de septiembre de 2021, hecho que afecta principalmente a los empresarios de Ceuta. Por eso, en nuestra enmienda pedíamos la devolución de este presupuesto. No es verdad lo que dice la señora Chandiramani de que teníamos que haber presentado otro presupuesto con nuestra enmienda. No tiene usted ni idea de la ley, señora Chandiramani. Por lo tanto, le auguro un mal futuro de abogada a partir de mayo. Un mal futuro. Se solicita en la enmienda la devolución, es decir, que lo hagan bien. Que lo hagan bien, señora Chandiramani. Puede volver a la Facultad de Derecho a partir de mayo y tener un cursillo de reciclaje. No obstante, seguramente tengan que demostrar delante de un juez su decisión. Y les recomiendo que lea el escrito de reconsideración que hemos presentado, que tienen ustedes desde esta mañana. En definitiva, haciendo un resumen a los gastos del presupuesto de Juan Vivas para 2023, medios de comunicación, 2,38 millones de euros, que intuimos que estos 2,38 millones de euros los van a repartir entre la señora Chandiramani y el fichaje estrella Emilio Carreira. Un Emilio Carreira con un nombramiento ilegal, que esperemos que lo determine un juez, que gana casi 5.000 euros al mes y que no ha presentado su titulación ni siquiera después del requerimiento judicial. Por supuesto, esta partida se verá incrementada como en esta legislatura han incrementado ustedes las partidas a los medios de comunicación a través de programas como el de Onda Cero, trayendo a Carlos Alsina por 65.000 euros para que le haga una entrevista a Juan Vivas. O sea, estamos pagando ya porque le hagan entrevistas al presidente. 65.000 euros. O los casi 21.000 euros que se gastaron ustedes para comprar a la cadena SER en un par de programas que se emiten los fines de semana a primerísima hora de la mañana. Ese es el prime time del PP. Ustedes van a beneficiar con estos presupuestos a los poderes fácticos de esta ciudad. Todos saben de quiénes hablamos, especialmente el señor Gutiérrez, que es quien ha conseguido que esta ciudad pague por el agua con lejía más cara de España. Y también decirle, señor Gutiérrez, que espero que haya negociado ya todas esas licitaciones, como usted afirmó en el Faro el 29 de mayo de este año. Quieren mantener el negocio de la inmigración ilegal y de los menas, más de 11 millones para menas, un 36% del presupuesto total de la Consejería de Sanidad y Consumo. Por supuesto, distribuidos en ONGs y fundaciones. Siguen las subvenciones y las partidas presupuestarias para impulsar los intereses de Marruecos y de Marruecos. Señor Verdejo, le ruego vaya terminando. ¿Cuánto tiempo tenía ahora, presidente? 10 minutos. 10 minutos. Finalizo. 215.000 euros de Fundación Premio Comilona, Premio Convivencia, para fomentar el árabe ceutí en Ceuta y normalizarlo. Subvenciones a la CIE. Subvenciones a Enfermos Sin Fronteras para que colasen el sistema sanitario español, habiendo en Marruecos hospitales mejores que los de Ceuta. La hemorragia del Hotel Puertas de África, que nos salió a pérdidas de 1 millón de euros en 2021 y seguramente se repetirá en 2022, sentencias por 1 millón de euros,
170.000 euros en alquiler de carpas para la feria, que seguimos esperando que el señor Rontomé conteste a nuestra solicitud de información explicando su arte para determinar quién merece una carpa en la feria y quién no. Y, en definitiva, son presupuestos del PP. Ya saben ustedes lo que han hecho en los últimos 20 años y en esta legislatura, en los últimos 4. Son unos presupuestos que nos van a seguir llevando a la inseguridad, al enchufismo, a la compra de votos con subvenciones, unos presupuestos cargados de ineptitud e incapacidad, unos presupuestos que llevarán a la política de favores, a la corrupción, a la inmigración ilegal, a la marroquinización, al paro, al desempleo, a la sanidad sin recursos, a la educación abandonada. Y, en definitiva, unos presupuestos de PP y de PSOE. Ustedes son los responsables de aquí a mayo. A partir de mayo lo arreglaremos. Arreglaremos los problemas de esta ciudad. Y tienen una responsabilidad muy importante los ceutíes. También aquellos que han conseguido un trabajo de aquella manera gracias a Juan Viva, gracias a Kisi Chandramani, porque nadie tiene una deuda con el PP en esta ciudad. La deuda es con Ceuta. Y nos quedan apenas 6 meses para empezar a arreglar esta ciudad. Tienen nuestro voto en contra en estos presupuestos.